Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Agentes de Transformación, Inteligencia Artificial, Aprendizaje y Futuro. Hoy estamos Pablo Sciola, profesor de la Escuela de Negocios. Meli Masnata y tenemos un invitado muy especial. Nos da muchas ganas de hablar con él, Damián Starman. Por favor, presentate. Muy especial, me encantó. Es así. Bueno, veremos. Bueno, yo soy Damián Starkman, soy director de la maestría en negocios digitales en la Universidad de San Andrés. Y bueno, nada, tengo una experiencia muy extensa en el mundo de los negocios digitales, más de 20 años haciendo cosas dentro de organizaciones, en startups, ayudando también a startups y bueno, desde el lado de la educación, con la maestría y siendo profesor ya hace muchos años en UDESA, trabajando temáticas que tienen que ver con lo digital y que ayudan a crecer, a transformar y a desafiarse en un mundo que está cambiando todos los días. ¿Ves? Por todo eso sos especial. Bueno. No, un poco Damián, te escuchaba, ¿no? 20 años en negocios digitales. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo te metiste en este mundo? Por la ventana. No fue un camino tradicional, probablemente muchos caminos no lo son. Fue haciendo, fue explorando. La verdad es que yo estaba haciendo una pasantía de jóvenes profesionales en Ford. Mi primer trabajo fue en la industria automotriz. Estaba haciendo mi carrera de grado en marketing y promediaba la carrera y trabajaba en simultáneo. Era una jornada dura porque Ford tiene sus oficinas comerciales en donde tiene la fábrica, así que todos los días tenía que ir y volver de Pacheco y a la noche hacíamos la carrera en la universidad. Y lo que me pasó fue que fue muy loco porque va a sonar viejo, pero yo vi llegar las PCs a la corporación. Esto probablemente hayan muchas generaciones que no entiendan de qué estoy hablando, pero históricamente las grandes corporaciones trabajaban con terminales bobas que tenían un mainframe central que hacía el procesamiento. Estas eran las famosas AS400 de IBM. Entonces vos tenías una pantalla fósforo verde, una pantalla que veías las letras en verde y que podías hacer solicitudes a una computadora central que después de procesarla te la devolvía en tu pantalla. Pero vos no tenías capacidad de procesamiento propio. Un día llegaron las PCs. Las PCs eran eso, eran la computadora que además tenía su propio cerebro, podía procesar y podía hacer un montón de cosas. Llegaron 10 computadoras a todo el área administrativa y comercial de la compañía y me pusieron una a mí porque bueno, era el que sabía manejarla. Yo había hecho en mi carrera secundaria, había cursado en ORT, era programador, había programado un año, sabía usar lo que hoy es Excel, en ese momento era 4 Pro, otros nombres, pero sabía usar ese tipo de software. Me pusieron una computadora a mí y me la conectaron vía satelital a internet. No teníamos internet en casa, esto suena como historia antigua posta. Navegando por internet, me encontré con que se había lanzado el sitio Amazon, que era una librería online, y compré online mi primer libro, que llegó a la Argentina después de 1 mes y medio, pero llegó. Libros que en Argentina no podías conseguir, no existían. Yo me compraba libros de negocios desde Amazon y me llegaban al país. Un día, conociendo gente, tenía gente muy cercana en la cadena de librería Jenny, los llamé para decirles, che, ustedes tienen que explorar esto. Funciona, todo el mundo está hablando de esto en Estados Unidos y ustedes son los jugadores para hacerlos acá. Se me rieron y me dijeron, che, somos una empresa familiar, tenemos 6 locales, parecemos grandes porque estamos en los principales shoppings, pero vivimos endeudados, tenemos que... Nada, empresa familiar haciendo malabarismo en Argentina. A los 6 meses me llama la misma persona con la que había hablado, que era de la familia fundadora, y me dice, no lo vas a poder creer, vendimos el 50% de la compañía, un grupo empresario que viene del mundo del petróleo, tienen mucha capacidad financiera y económica, quieren escuchar proyectos nuevos, no sabía de qué hablarle y le hablé de tu proyecto. Tenés una entrevista mañana, te quiere conocer el CFO. Y así fue mi entrada al mundo digital, contando un proyecto del cual no tenía la más pálida idea de por dónde arrancar. Nunca se había hecho en Argentina. Para dar una idea y un paralelismo, lanzamos casi en simultáneo a Mercado Libre y nosotros
éramos los primeros jugadores en Argentina definitivamente y probablemente en LATAM a los que las tarjetas de crédito le dieron permiso para operar online real. Online real era que vos cargabas tu tarjeta de crédito y te la procesábamos online. Quizás el catch o el secreto de por qué nos dieron ese permiso fue porque ya teníamos operaciones corriendo, teníamos 6 locales que facturaban y que tenían un track record muy importante con las tarjetas de crédito y que al final del día firmamos todas las garantías que ante cualquier tipo de fraude respondían los locales con su facturación. Entonces éramos viejos conocidos de las tarjetas de crédito, pero así nos dio permiso American Express, quizás el más duro del momento, para que después nos habilite Visa. Y cuando uno se pone a pensar, ¿para qué te habilitaron? Para hacer muy pocas transacciones por día, porque la otra es, del otro lado no tenías a nadie. Había que salir a construir una historia, un modelo, un perfil de cliente. Bueno, era otro momento. Un e-commerce tuvo una inversión para arrancar cercana a los $500-600 mil. Lo mismo lo haces hoy contratando a tienda nube y pagando $100 por mes. Entonces, al final del día, hubo mucha evolución, mucho agua debajo del puente, pero bueno, una historia que empezó así entré al mundo digital por la ventana. Y hoy estás dirigiendo la maestría en negocios digitales. Hoy estoy dirigiendo la maestría. ¿En qué año comenzó la maestría? La maestría la empezamos a pensar hacia fines del 2019 y la lanzamos en plena pandemia. 3 días antes de lanzar el programa en forma presencial, nos encerraron a todos diciéndonos que era por 15 días. Entonces, en ese momento tuvimos un primer punto de decisión y era, hablando con el equipo, ¿lanzamos o esperamos 15 días? Y dijimos, no, arranquemos, ya están todos convocados. En vez de lanzarla presencialmente, la vamos a lanzar a distancia. Vamos a estar utilizando una plataforma Zoom. Recuerdo que grabé un video para explicarle a los 45 inscriptos de qué trataba Zoom, porque no conocíamos Zoom a nivel mainstream. Se usaba en ámbitos muy específicos. De hecho, el crecimiento de Zoom ese año fue meteórico, fue exponencial. Y bueno, nada, teníamos que contarles cómo íbamos a arrancar para que no se nos den de baja. Ya es suficiente que era un grupo que siempre los llamamos early adopters, son los que compraron un PowerPoint, una propuesta de valor que estaba en un PowerPoint, pero no sabían si lo íbamos a poder hacer, entregar, si iban a poder capturar parte del valor que íbamos a ofrecer, si les iba a impactar en sus carreras. No tenían a quién preguntarle. Los que teníamos en ese momento era, si se quiere, esto estaba en el marco de la Universidad de San Andrés, por supuesto, eso ya es un sello importante de calidad. Habíamos un grupo de profesionales donde también se sumaba el equipo de Digital House, que ya tenía una experiencia previa codiseñando la licenciatura en negocios digitales en la universidad. Y bueno, y después muchas ganas. Eso fue lo que nos compraron y lo que empezamos a hacer, una historia que hoy ya está por su 6ª camada, su 11ª comisión. Tenemos 2 comisiones por año. Y qué desafío mantener la carrera actualizada, ¿no? Me imagino que la maestría en sí requiere permanentemente iteraciones, revisiones. ¿Cómo es ese proceso? En el mundo, ya en el título la palabra digital te dice iteración, ¿no? Y te diría que es una de las principales preguntas que también recibimos en las charlas informativas, esos espacios donde contamos de qué trata el programa para buscar interesados, para ayudar a conectar intereses con propuesta de valor. Es decir, si este programa es el que te puede ayudar a ir hacia donde querés ir. Y la verdad es que es uno de los principales desafíos en un mundo donde todo está avanzando a este ritmo. Yo diría que hay varios pilares para lograr eso. Primero, iteración permanente. Todo el tiempo estamos repensando, todo el tiempo estamos probando cosas, todo el tiempo estamos cambiando cosas. Y eso es así y punto. Pero para hacer eso vos necesitas un equipo. Como en cualquier tipo de organización, como hablamos en una empresa, también en una organización como la universidad o un programa dentro de la universidad. Acá creo que el gran diferencial es la cultura del equipo que involucra profesores, involucra directores, involucra coordinadores.
Creo que una de las cosas que hicimos fantástico fue el trabajo en la incorporación de talento. Cuando nosotros empezamos a sumar profesores a todos, no importa a quién estemos sumando, si es alguien nuevo para nuestro ecosistema o es alguien que tiene 25 años de trayectoria en educación con nosotros y es un número 1 en su campo, súper validado y reconocido en el mercado, a todos les dijimos lo mismo. ¿Estás preparado para iterar permanentemente? Porque si no, no tiene sentido que te subas al programa. Nosotros, desde que lanzamos, implementamos algo que en las maestrías de San Andrés no era común, que era una encuesta de mitad de término. La universidad hace una encuesta centralizada al terminar cada materia. Eso nos permite aprender, entender desvíos, hacer ajustes para las próximas camadas. Pero nosotros desde el día 1 empezamos a hacer una encuesta de final de clase 3. Si una materia dura 8 clases, la clase 3 es la que te permite tener una sensación muy clara de cómo viene la cosa, oportunidades de mejora, de aprendizaje, de ajustes, y todavía te da el ancho de banda como para tener cintura y hacer ajustes. Para que eso funcione, no solo era importante poder lanzar la encuesta, que eso es una pavada ahí. Digo, tecnología que te permite mandar la encuesta en tiempo real para que te la respondan casi en tiempo real. En 24 horas tenés un procesamiento del 60% de los que estuvieron en el curso, que ya es una base suficiente y representativa de lo que pasó. Lo que necesitas del otro lado es un equipo que esté dispuesto a leer esa encuesta, a ser empático con los resultados, a bancarse a veces que hay algo que no está funcionando y hacer ajustes en tiempo real. Es decir, habitualmente cuando veíamos el mundo académico, y esto lo cuento, esto es una mirada personal, los cambios son a futuro. Es como, yo este año ya lo tengo jugado, ya empiezo el año, en enero yo ya tengo la agenda armada para todo el año a nivel académico, ya tengo el curso armado y ya tengo la materia preparada. ¿Vos me estás diciendo que voy a tener que hacer cambios para la semana que viene? ¿Del 60% del curso que queda por dictar? La respuesta es sí. O sea, ¿queremos que esto funcione o queremos chocar contra una pared? Si estamos haciendo cosas nuevas, tenemos que estar preparados a escuchar, entender, ser críticos, porque a veces no todo lo que te dicen los alumnos es lo que tenés que hacer, pero entender qué sí y qué no es importante. Y eso lo hacemos permanentemente en todas las materias, pero lo más interesante es que nuestro equipo de trabajo admite que es así. Ahí, Damián, te escuchaba y pensaba, vos en el backstage mencionabas que es un mindset de startup, ¿no? El que siempre aplicás a la hora de diseñar una formación. Y en el medio de todo esto apareció inteligencia artificial. ¿Cómo lo viviste y cómo además lo transmitiste? Y aprovecho además que está Pablo acá, ustedes tienen una experiencia que sería interesante que cuenten, como para entender qué hay detrás de esa mirada que vos siempre impulsás, que tiene que ver con esta idea de pensar cómo se desarrollan estos negocios, pensar en el corazón del cambio y de la iteración y pensar también en ese futuro que queremos ser protagonistas. Bien, primer punto, no está claro. O sea, vos querés afirmaciones así, bold, ciertas, pensadas, que nos pongan en un pie en el futuro se está haciendo todos los días. Cada vez que crees que va para un lado, 3 minutos después pasan cosas y tenés que repensar. Pero tienen experiencias. Sí, por supuesto. O sea, vas haciendo experiencia por el solo hecho de hacer. Digo, primer aprendizaje, hay que hacer. Digo, hay que hacer es pensar y poner a prueba, no solo pensar. Y cuando mencionas prueba, es también estar dispuesto a que esa prueba no tenga los resultados esperados. Obvio, que falle. Y que falle. Yo creo que es la primera vez, o no sé si es la primera vez, pero creo que acá estamos validando de manera importante que un montón de las cosas que decimos en el aula son parte del día a día de este programa, si querés. Nosotros les enseñamos a los alumnos, y esto es parte fundacional y cultural del mundo digital, que fallar es parte del proceso y que fallar permite aprender y permite ajustar, que está bueno no fallar siempre en lo mismo, pero que eventualmente, nada, el que hace no va a encontrar siempre éxitos. La falla es una parte del sistema operativo, entonces
Al final del día, fallar es parte de la cultura. Genial. ¿Cuánto falló la academia en esta historia? Digo, se lanzaba un programa queriendo que nada falle, se lanza una materia queriendo que nada falle, se lanza cualquier iniciativa esperando que tengamos todo probado. No pasa más eso. Y cuando te metes en temas de frontera, como inteligencia artificial, cosas que todos los días están cambiando, rediseñándose, pensando nuevos escenarios, y vas a fallar. Entonces, de nuevo, me parece que es parte del diseño, y para que funcione desde la lógica, nosotros decidimos desde el día 1 compartir esto con alumnos también. El día que les damos la bienvenida es: prepárense para ser parte de la solución. O sea, vamos a fallar. Y explicar, vamos a fallar y comunicar, y es parte de la gestión del cambio. Sobrecomunicar. O sea, si ustedes vienen acá esperando que todo funcione perfecto, y esperando que el profe sea el que tiene claro todo lo que va a pasar hacia adelante en sus carreras, váyanse hoy. O sea, esta no es una maestría para venir a comer pochoclo escuchando lo que un tipo, una tipa tienen para decirte, y pasando así 2 años de tu carrera. No es lo que esperamos de vos. Esta no es una carrera para comer pochoclo. Esta es una carrera también para explorar, venir a desafiar, venir a desafiarte. Lo que nosotros vemos es que cuando los alumnos entienden ese mindset, los cursos vuelan y te das cuenta muy fácil. Y esto no lo digo yo, lo dice el grupo de profesores. Cuando un curso vuela, los profesores te llaman para contarte lo que pasó el día de ayer. Y eso es una de las cosas que más me divierte. Cuando te llaman a vos para contarte, che, no sabés lo que me pasó. ¿Y hay un ejemplo, algo que se te venga a la mente con esto de inteligencia artificial? Mira, un ejemplo poco técnico que se me viene a la cabeza y que tiene que ver con Pablo, se me pasó recién por la cabeza. Pablo un día me llamó. Pablo es profesor del programa desde el día 1 prácticamente. Me llama y me dice: che, estaba dando la materia inteligencia artificial, que es la 5ª materia de un track de datos e inteligencia artificial casi al final de 2º año. Esto pasó hace 2 años. Dice: ¿vos sabés que tenés un lingüista dentro del curso? No sé si te acordás. Sí. Le digo, la verdad, no sabía. Puede que tenga 2 carreras y que declaró cuando se inscribió la otra carrera, y era el caso. Bueno, había un lingüista. Me dice: yo estaba enseñando cómo las máquinas aprenden a pensar y hablar como un ser humano, procesamiento del lenguaje natural, y esta persona levantó la mano y me dijo: discúlpame, te tengo que corregir, tu mirada está perfecta para la mirada de un ingeniero como vos, pero yo soy un lingüista. Y como lingüista entiendo que el lenguaje humano se construye diferente. Estuvo genial. Y Pablo me llamó para contarme la experiencia porque él no la podía creer. Él como profesor estaba absolutamente sorprendido de la experiencia que tuvo en clase y él también aprendió. Absolutamente. Entonces, cuando un curso vuela, pasan estas cosas. Y lo que esperás que pasen son estas cosas. Más allá de la experiencia como lingüista, aparece otro y te cuenta una experiencia en real estate. Aparece otro y te cuenta historias en agro. Nadie más lejos que yo del mundo del agro, y aprendí un montón en estos años por alumnos que vienen del mundo del agro. Esto que traes es clave también para pensar un poco en este escenario donde parece que la inteligencia artificial nos cambia los negocios. Y en el medio está la formación, la educación. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto y dónde invertimos? En ese escenario, Dami, vos que estás tan metido además y todo tu raconto, fuiste protagonista además de muchos de estos negocios, ¿qué de lo que está pasando te inquieta y qué te da esperanza? Con inteligencia artificial, muy específicamente. Tengo de las dos. Tengo de las dos y mucho de las dos. Creo que lo que te da esperanza, claramente hay un futuro mejor y es posible. Hay un montón de cosas que se van a resolver gracias al uso eficiente y ético de la inteligencia artificial. Hay enfermedades que no van a existir más. Hay tratamientos que no van a existir más porque no va a ser necesaria la cura de algo que no existe más. En este momento hay mucha farma pensando en
cómo lanzar mejores remedios para resolver ciertos problemas, pero en simultáneo hay una cantidad probablemente más grande de organizaciones y emprendimientos pensando cómo hacer que esa enfermedad no exista más. Por ende, no necesites una farma pensando cómo curarte. Eso es apasionante, eso es espectacular y me parece realmente que vivimos en el futuro o estamos empezando a vivir en el futuro. Las cosas que me dan miedo, bueno, esto se acelera por muchos motivos, pero una de las cosas que obviamente yo veía hace mucho es cuando la principal corporación en este escenario acelere, todos sus competidores van a tener que acelerar, casi naturalmente, ni que hablar del mundo startup que está pensando en nuevos usos para toda esta tecnología, y etcétera, etcétera. Pero esto acelera todos los días porque si Meta, como pasó las últimas 2 semanas, sale a contratar los principales profesionales de sus competidores, pagándoles bonos de hasta $100 millones para robarse talento, es que decidió acelerar. Y es más, cuando te dicen la iniciativa la está llevando en persona Mark Zuckerberg, él es el recruiter, decís, chau, ¿esto es aceleración? En serio, el pibe quiere ser número 1 y vos decís, Google, Microsoft, No se van a... Elon Musk, Claro. ¿van a mirar cómo él crece de manera acelerada y no van a acelerar? Obvio que sí. Entonces tenés a los principales jugadores acelerando todo el tiempo y redoblando la apuesta. Esto, por un lado, también es apasionante, porque van a aparecer un montón de soluciones que hoy ni siquiera imaginamos. Por otro lado, empieza a haber un nivel de competencia donde seguramente ya aparecieron los que van a hacer cualquier cosa con tal de ganar una parte en este mercado. Y ahí van a empezar las situaciones que ya deben existir, poco éticas, o grises, o una nueva discusión sobre qué es la ética. Bueno, nada, la pregunta, y creo que la pregunta que también le hacemos a nuestros alumnos es cuando a vos te pongan en esa situación de tener que tomar decisiones utilizando inteligencia artificial, pero de manera poco ética, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cuidar tu laburo o vas a cuidar a la humanidad? O más chiquito, no a la humanidad, a un grupo de interés dentro del mercado en el que operás. No sé, agro, finance, lo que fuera. Y es difícil porque creo que parte de la aceleración y sobre todo esto de metele a todo AI, digo, nadie sabe muy bien lo que es, pero todos están hablando que quieren meter AI, porque también está el pensamiento mágico de AI va a resolver todos los problemas en mi organización. No sé por dónde se empieza, pero metele AI. Bueno, va a hacer que surjan muchas discusiones nuevas, ¿no? Entonces, no sé para dónde va a ir. Esas cosas me preocupan un poco. ¿Cómo imaginas el aula? Digo, uno piensa el aula como algo abstracto, ¿no? Como un espacio donde la educación ocurre, pero sabemos que no es tan así. Pero digo, ¿cómo te imaginas ese espacio de educación de acá a 5 años? ¿Qué cambios crees que van a ocurrir? A ver, en principio creo que el principal cambio es que cuando vos hoy entrás a un aula, especialmente un aula de posgrado en negocios, los lugares son fijos, estructurados, con escritorios que no se mueven, donde cada uno tiene su lugarcito en un espacio tipo anfiteatro. Ya eso me resulta anacrónico. Que la gente no pueda moverse, juntarse, mezclarse. Bueno, ¿cómo lo estamos resolviendo acá en UDESA? Bueno, tenemos otras aulas que son un poco más móviles y que permiten agruparse. Primer punto que creo que cambia. Mucho más trabajo en equipo, mucho más trabajo interdisciplinario, menos situaciones self, menos situaciones independientes. Segundo, inteligencia artificial para todo, como en todas las industrias, también está y va a pasar más acá y se va a acelerar. Se viene hablando hace mucho, utilizar agentes como tutores, que sea una experiencia mucho más personalizada. Y la verdad es que si no lo va a hacer la universidad, lo hace el alumno. Digo, yo ya entrené un agente para ciertas cosas, donde para determinado tipo de proyecto que le tiro a la gente, ya sabe cómo responderme porque ya lo entrené en los últimos 6 meses. Entonces me responde como a mí me gusta, como yo quiero, al ritmo que yo quiero. Noté que por momentos era muy condescendiente,
porque cada cosa que yo le preguntaba me decía, qué buena pregunta, Buena pregunta. excelente tu pregunta, qué buen momento para charlar de esto, y le pedí, no seas más condescendiente, no necesito eso, odio cuando me hablas así, entendido, no voy a ser más condescendiente, a partir de ahora voy a ser mucho más específico e ir al punto. Entonces las respuestas son blanco y negro, nada, es lo que yo espero de ese modelo, que no es lo que espera otro. Pronto mi hija espera que sí, le festejen todo porque es una generación más frágil, nada, y necesita, no sé, la autovalidación permanente. Entonces, ella sí quizás entrena a su agente para que le festejen todo, y a mí no me interesa. Creo que todo eso adentro del aula resignifica el aula, cambia la dinámica. Creo que vamos a tener cada vez menos gente que espere que un profesor le explique cómo es el mundo y vamos a tener cada vez más gente que entiende cómo es el mundo en el que ellos operan. Qué desafío para los profesores, ¿no? Digo, también porque hace poco me acuerdo de una conversación que tuvimos que te dije, che, la materia que vengo dando justamente se llama inteligencia artificial. Y no es la primera vez que ocurre en estos años. Te dije, en la siguiente edición que voy a hacer ahora a fines de año, te dije, la tuve que cambiar en un 60% por lo menos, ¿no? Pero es un cambio de contenido. También tenemos que cambiar no solamente el contenido, sino también la metodología, ¿no? Entonces, digo, para los que somos profesores, ¿qué se nos viene por delante, ¿no? ¿Cómo ves ese mundo para el docente, digamos? Y lo veo desafiante y complejo. Yo no sé si son las mismas capacidades que vamos a necesitar a futuro que las que necesitamos en el pasado de un docente. Así como no sé eso en relación a alguien que labura en una oficina, en una corporación, tampoco lo sé si es el perfil de docente en el futuro. Creo que van a haber ciertas capacidades que son deseadas y que en el futuro también lo eran, y creo que se van a necesitar nuevas capacidades que o va a haber que desarrollar y hacer upskilling o reskilling o salir a buscar talento nuevo, como sucede en tantas otras industrias. Creo que la educación no está por fuera de eso. Si me preocupa algo, no está en el nivel universitario en este tipo de carreras. Si me preocupa algo, es el secundario, es el primario, donde cómo haces para ayudar a que un volumen tan grande de gente que en muchos casos no se siente ni siquiera reconocida por lo que hace, tenga que cambiar para seguir siendo, por un lado, una propuesta de valor viva, que realmente agregue valor en un aula. Segundo, que no se torne obsoleta. Digo, hoy los chicos, un chico de 8 años, ya está utilizando soluciones con inteligencia artificial y va a una escuela donde nadie sabe de qué está hablando el pibe. Uh-huh. ¿Cómo haces para mantener la atención, el interés y el desafío? Para mí, el colegio lo único que tiene que hacer es desafiar, porque hoy los chicos tienen un montón de herramientas para seguir creciendo. ¿Cómo haces para desafiar pibes así cuando no estás preparado ni siquiera para entender lo que está pasando? Me parece gravísimo, me parece que es un tema terrible a nivel sociedad, no debe estar pasando solo acá, pero viéndolo en Argentina con nuestras propias problemáticas, creo que es uno de los desafíos grandes. Y recibir en la universidad gente con ganas, gente con inquietudes, gente con ganas de buscar nuevos desafíos, ya es un montón. Si recibimos eso como insumo, tenemos un potencial enorme. Típicamente, cada vez que hablamos de estos temas surge que tenemos que desarrollar mejor el pensamiento crítico, la capacidad de hacer buenas preguntas, de cómo pedir cosas, de cómo evaluar los resultados, ¿no? Digo, creo que hay como un consenso en las temáticas, y más que nada, recién te he escuchado hablar de la primaria y la secundaria, qué desafío que tenemos ahí en darle contenido a eso, ¿no? ¿Cómo hacer para que en primaria, en secundaria, porque digo, no son capacidades que típicamente se forman solo en la universidad, o sea, vienen de chicos, ¿no? Por eso es insumo, es algo que vos esperás que ya venga en la persona, no vas a creárselo, construírselo cuando ya está en una edad adulta. Necesitas que eso... A ver, vas a buscar fuentes, no sé, el Banco Mundial define que las
5 capacidades críticas, las 4 capacidades críticas para el profesional del futuro son esas que mencionaste. Pensamiento crítico, o sea, que tenga una capacidad de discernimiento frente a lo que tiene enfrente, que sea importante. Ya no necesitas saber todo, ya no necesitas entender de todo. Ahora lo que necesitas entender es si lo que tenés enfrente realmente te sirve para resolver un problema o no, si es útil o no es útil, si es viable o no es viable. O sea, es un pensamiento más crítico. Segundo, la colaboración. Esto de aprender a trabajar con otros y aprender a que a veces los otros te pueden sumar a vos y a veces vos le podés sumar a otros. Eso es claramente una capacidad para el futuro, que está muy asociada al trabajo en equipo, que es la tercera que definen como skill crítico, que si no lo aprendes de chico, es muy difícil de grande aprender a trabajar en equipo. Si a vos te educaron siempre en un ámbito competitivo, donde todo lo que haces vos, donde todo lo que te pasa a vos, donde todos tus logros son tuyos, 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 es muy difícil que un día en la universidad alguien te diga, bueno, pero además trabajar en equipo te puede aportar valor. Y es lo que buscan las organizaciones. Qué difícil. Eso es muy complejo. Por ende, empezar en etapas tempranas debe tener un payoff. Y después, otros aspectos tienen que ver con la creatividad. Se habla permanentemente de la creatividad como skill muy valorado a futuro. Y la creatividad no es otra cosa que entender lo que tenés enfrente y repensarlo y pensar soluciones no tradicionales o no lineales para resolver determinado tipo de problemas. O sea, la capacidad para resolver problemas es crítica hoy. ¿Por qué es crítica? Porque en especial vamos a tener que resolver problemas que ni siquiera sabemos que tenemos hoy. Entonces, si hay algo que sabemos que el cambio es algo permanente y bla, 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 todos vamos a coincidir en eso y podemos hablar horas sobre el cambio permanente, la realidad es que frente al cambio permanente no hay recetas, no hay fórmulas, entonces no hay nada que te pueda enseñar en la universidad para manejar el cambio permanente que no venga por el lado de ser más resiliente, tener más capacidad para frustrarte, levantarte y buscar nuevas soluciones, ser más creativo para repensar las cosas como las hacemos permanentemente. Y vos hablabas antes de cómo se piensa un programa, y ser creativo es parte de la historia. Cómo resolvés problemas que hace 2 años no tenías, que no tenía ningún programa, porque esa es otra. Ningún programa. Vos armabas una materia como la que vos armaste, inteligencia artificial, la podías dar 8 años tranquilamente cambiando ligeramente el contenido en alguna materia para no aburrirte vos, en alguna clase. Hoy no podés más. Insostenible. Hoy no la das 2 veces en el año sin cambiar el 60%. Total. Entonces, hablemos de creatividad, hablemos de pensamiento crítico, hablemos de colaboración, porque tampoco lo podés hacer solo. Tenés que salir a hablar con otros para entender qué están cambiando otros, para entender si lo que vas a cambiar vos se solapa con otro o eventualmente complementa y suma. Dabas una materia que era 100% conceptual y teórica hace 2 años y ahora me dijiste, necesito ir a soluciones concretas y problemas concretos porque si no es muy abstracto para la gente. Claro, pero cuando te metes en eso quizás estás pisando otras materias, entonces vas a tener que trabajar en equipo, vas a ser colaborativo, vas a ser creativo. Eso es lo que esperamos de vos. Más reuniones de estas donde nos juntamos con todos los profes del Y TAC sí. a discutir, ¿no? Che, ¿qué hacemos este año con todo esto, no? Bueno, eso Y es todo esto algo- no es una materia, son 5, 6 materias. Bueno, eso es algo que nosotros hacemos mucho y viene saliendo muy bien. Pero de nuevo, por la cultura del equipo. Le escribís a un profesor y decís, che, ¿tendríamos que juntarnos por esto? Sí, la respuesta es sí. Y todos los profesores del track te responden lo mismo. Entonces, gente que nunca tiene lugar en la agenda, que vive pasada de vueltas, que tiene más laburo del que puede administrar, te da 1 hora por semana durante 1 mes y medio para discutir sobre estos temas porque le apasiona, porque le interesa, porque para hacerlo bien tienen que conversar con los otros. Y hay algo que mientras te escuchaba y los escuchaba pensaba que es cómo crear esa disponibilidad y ese propósito, ¿no? Compartido, que es lo que vos traes todo el tiempo. Y es más, podrían salir a contarles a los docentes cómo se hace esto, ¿no? Que creo que hay algo ahí interesante como metaanálisis. No solo es una carrera, sino es pensar esas capas de cómo lo hicimos, qué aprendimos y cómo podemos seguir potenciando. Un poco para ir cerrando,
¿Qué aprendiste en estas experiencias últimas que por ahí a quien nos esté escuchando del otro lado le quede resonando, ya sea profe, estudiante? ¿Qué te queda a vos de aprendizaje que decís de todo esto que estuve viviendo estos años y estas experiencias en las que me la jugué, porque también hay algo de eso, y experimenté y emprendí en el mundo educativo? ¿Hay algo que nos quieras compartir? Y yo creo que una de las cosas que más aprendí, y tiene que ver también con pensamiento crítico, es pensar y repensar realmente cuál es el rol del estudiante en todo esto y qué lugar le vamos a dar explícitamente. Y creo que ahí el rol del director es crítico en eso. Setear estándares. De nuevo, la primer camada no es igual que la última, pero en un mundo que se aceleró, donde todo cambia más rápido y donde vos sabés que no vas a llegar a la velocidad del cambio, no vas a estar siempre en lo último y tampoco es necesario estar siempre en lo último, creo que lograr un nivel de entendimiento con los alumnos para que las demandas sean las correctas para el espacio, las posibles para el lugar que estás cursando y que ellos se sientan parte de la solución y no que sean un problema, es crítico, es interesantísimo. Y a mí me pasó justo, ayer fue feriado, el día anterior tuvimos un happy hour con los alumnos de primer año de la sede capital, y a mí me impactó muy positivamente la cantidad de alumnos que se acercaron a decirme, che, me di cuenta que estoy en el programa correcto, me di cuenta que estoy muy contento, me di cuenta que todos los cursos se están superando con el anterior y que, nada, yo decía, ojalá que esto siga, ¿no? Porque vas medio año en un programa que tiene 2 años, pero definitivamente va a seguir, pero la sensación que me llevé es: este programa no necesariamente es mejor que cuando empezó, probablemente simplemente está más evolucionado. Hay cosas que iteraron, hay cosas que ajustamos, hay cosas que aprendimos, todo lo lógico. Lo que sí cambió es lo que ese alumno viene a esperar. Ese alumno ya no viene a esperar la invención de la pólvora, ese alumno no viene a esperar la receta de los 5 pasos para hacer más inteligente a tu organización. Ese alumno no viene a buscar toda esa promesa que ves en Instagram y en TikTok y en redes sociales, que con un curso de 5 clases a distancia vas a cambiar tu vida. Nosotros no proponemos cambiar tu vida. De hecho, cuando encontramos un alumno que nos cuenta que le cambió la vida realmente profesionalmente, y tenemos un montón de casos súper interesantes de, una chica en Santiago del Estero que trabajaba en una corporación petrolera, en un rol administrativo, hoy trabaja desde Santiago del Estero, pudo volver a su ciudad natal donde ella quería, y trabaja a distancia para Estados Unidos entrenando modelos de inteligencia artificial para una corporación impresionante. Y ella decía, esto no me hubiese pasado sin la maestría, y decía, es gracias a la maestría. La verdad que cuando me contó la historia dije, esto es gracias a vos, esta es tu búsqueda. O sea, la maestría te pudo potenciar, la maestría te pudo abrir la cabeza, la maestría te mostró cosas que vos no conocías, pero sos vos la que hiciste este trayecto. No hay una materia en la maestría que enseñe a hacer lo que vos estás haciendo. Creo que con todo lo que estás trayendo hay algo muy poderoso en relación al cambio de mindset, pero eso está pivoteado y trabajado con una perspectiva del liderazgo, que es una perspectiva del liderazgo que quizás también se está construyendo y es la que estás trayendo, un liderazgo que se codiseña, que se repiensa y que también asume las iteraciones o los desafíos como oportunidades. A ver, sería imposible si no, la verdad, a Pablo se lo dije 1000 veces. Yo estoy hablando con gente que habla de cosas que yo no entiendo. Digo, a ver, yo no soy especialista en todos los campos en donde nosotros entrenamos a la gente y trabajamos en la maestría. Al final del día es inviable, no existe esa persona que entienda de todo y que pueda explicar todo y definir hacia dónde vamos con cada materia. Es ahí donde el equipo es crítico, como en cualquier tipo de organización, porque esa es la otra. No es diferente en otro tipo de organizaciones.
Bueno, pero muchas veces la educación se piensa como algo que traduce, como vos decís, y se piensa desde otro lugar. Creo que para concluir, hay una habilidad que no dejaba de escuchar mientras te pensaba, que es la habilidad de la humildad cognitiva que tienen ambos dos y que vienen trabajando fuerte para poder exponerse también en estos desafíos. Así que no sé si quieren agregar algo más, si no, vamos concluyendo. No, por mi lado, simplemente la maestría en negocios digitales tiene, y lo digo como profesor, ¿no? Recién se lo escuchaba a Damián en su rol de director, pero como profesor tiene ese espacio de experimentación. Yo me siento con ese espacio. De hecho, me acuerdo de alguna materia que haber hecho cambios, esto fue hace un par de años, y decir, che, mira, creo que lo hablamos después, nos pasamos de rosca. O sea, creo que no fue... Nos pasamos 2 paradas, Nos pasamos 2 paradas, volvamos un poco para atrás y ajustamos, ¿no? Y me parece que tener ese espacio donde uno puede experimentar, ajustar, fine-tunear, ¿no? Tiene que ver con ese reconocimiento de que no tenemos claridad, de que también lo decía Damián, ¿no? Claridad absoluta sobre el futuro. Entonces, lo estamos construyendo. Sí, a ver, retomando esa anécdota, creo que una de las cosas más interesantes que hicimos cuando nos pasamos 2 paradas, básicamente en las 5 materias del track de Data e Inteligencia Artificial decidimos cambiar el enfoque que teníamos, sacar las herramientas que estábamos usando, ir a un modelo más ChatGPT porque entendíamos que resolvía los problemas sin aprender a usar herramientas y que para la gente ese iba a ser el futuro. Bueno, ¿qué nos respondió la gente? Quizás ese es el futuro, pero mi presente es otro. Yo voy a la organización a la que voy todos los días. No puedo usar ChatGPT por un tema de privacidad en el uso de los datos, por desconocimiento, por miedos. Entonces, la gente nos demandaba otra cosa y nosotros los llevamos a donde nosotros creíamos que va el mundo. Entonces, la frase fue, nos pasamos 2 paradas. Volvimos para atrás, pero también había que hacerse cargo del lado de los alumnos de que habían 2 de esas 5 materias que no habían funcionado como esperábamos. Pedimos disculpas. Pedimos disculpas y explicamos lo que pasó. No tuvimos protestas, no tuvimos piquetes. La gente entendió cuál era el espíritu, cuál era el ánimo y cuáles iban a ser los ajustes. Y en esos ajustes les propusimos que las siguientes 3 materias van a ajustar en función de los gaps, de las brechas que dejamos por haber hecho cambios que ellos no terminaron de entender dónde conectaban. Entonces, al final del día, no sé, hablabas de humildad. Ponele que sí, pero creo que la humildad es decir, che, estamos co-construyendo esto en serio. Si vos querés meterte en un programa innovador y no querés riesgo, no te metas en un programa innovador. No existe la innovación sin riesgo. Vamos, lo primero que le decís a una organización que está queriendo innovar es, muchachos, empiecen a asumir más riesgos, porque si esta es una organización donde el CEO raja al que se equivocó, el mensaje a todos los demás es, mejor no te equivoques porque te va a ir mal en esta organización. Nadie va a cambiar nada, nadie va a innovar. Entonces, cuando Pablo dice, el mensaje era, che, probemos cosas nuevas y si fallamos... Y sí, es el mensaje correcto, que tiene que ver con la cultura que querés alinear en un programa. Si este programa deja de probar cosas nuevas y de innovar, es un programa que se hace viejo, obsoleto y fuera del mercado muy rápido. Va a funcionar un poco más porque el mercado es lento y qué sé yo, pero la gente no estaría diciendo, che, es el programa líder en lo suyo, a mí me cambió la vida, a mí me abrió la cabeza. Estoy, como el otro día, una chica que vino a defender su trabajo final de graduación, trabaja en una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina. Ella dijo, yo te pregunté en la entrevista personal antes de empezar el programa si podía cambiar desde adentro en mi organización haciendo este programa. Y vos me miraste y me dijiste, obvio que sí, pero depende de vos. Me lo creí. Termino el programa abriendo un área de transformación digital para el área de las finanzas a nivel nacional en esta cadena de supermercados líder en Argentina. Y me dieron esa posibilidad porque empecé a hacer experimentos que aprendí en el track de Data e Inteligencia Artificial. Salieron bien, llamó la atención de la gente correcta, me llamó el CFO, me dio un presupuesto, lo ejecuté bien, haciendo cosas nuevas, y ahora me permiten abrir un área. Me estoy graduando, transformando la organización desde adentro y yo no lo puedo creer.
todo lo que vas diciendo, Damián, va hablando de la relevancia y también de ese Damián joven que en un momento vio una oportunidad, vio la forma de innovar con una tecnología que la gente todavía no entendía de qué se trataba y que hoy eso mismo se traduce en impacto en historias, en impacto en agentes de transformación. Así que muchísimas gracias por tu espacio, experiencia y sobre todo por voy a sumarle a la humildad, la generosidad por inspirarnos y traernos nuevas preguntas. Esperamos que del otro lado nos hayan escuchado, les interese y se queden ahí porque vienen otros capítulos. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias.